Abran sus Biblias a el libro de Ageo. A ver si lo encuentran, porque algunos nunca han abierto la Biblia y a veces dice uno Ageo y creen que es el feo. Ageo, H-A-G-E-O, Ageo. Está en los profetas menores. Hemos estado hablando y predicando sobre los profetas menores. No es que sean menores en estatura, son menores porque escribieron poco. Unos escribieron 2 capítulos, otros 3, otros 1, otros 4, otros 5, y así son escritores más pequeños. Los profetas mayores como Isaías, Jeremías y los demás escribieron mucho más libros de muchos capítulos. Amén. El libro de Ageo, capítulo 1, ¿ya todos lo tienen? Digan amén. ¿Ya lo tienen? Y si no lo tiene por la fe, diga amén. Porque algunos dicen amén y no tienen Biblia. Capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, y si no me equivoco, era como el mes de agosto. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, labradas, con muchas piedras, con mucho ornamento. Es para vosotros tiempo, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Todos entienden eso, verdad? Barril sin fondo. Barril sin fondo. Era el año 605 antes de que Cristo viniera, y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia era el imperio más grande en todo el mundo. Se llevó a todo las 2 tribus, Benjamín y Judá, y todo el pueblo en cautiverio. Es como si llegara Sputnik de Rusia y nos llevara a todos cautivos.
El cautiverio ya había sido profetizado por otros profetas, especialmente Jeremías. Dios siempre anuncia el castigo antes de que venga. Dios es un Dios lento para la ira, pero es tan grande, tan grande, tan grande su misericordia. ¿Y saben qué? Que solamente, dijo el Señor, 70 años van a estar en cautiverio. So, quítele a 605, 70. Y fue en el año 500, 496 por ahí. Dios envió el cautiverio para enseñarles a ellos una lección. Después de 70 años dijo: yo os regresaré, los haré regresar. Después de 70 años de cautiverio, volveréis una vez más a Jerusalén, porque Jerusalén quedó destruida. Los babilónicos se llevaron todo, aún hasta las cosas del templo, todo lo que era oro y plata, porque les gustó mucho cómo Salomón había construido el templo. Estaba adornado con mucho material costoso. El templo de Jehová era lo más precioso. Pero ¿de qué sirve un templo de oro y de plata y de cosas tan grandes cuando el pueblo estaba sufriendo de 3 enfermedades crónicas? El enemigo engaña al humano. Lo que pasó allá con ellos se vuelve a repetir la historia, porque el pueblo de Dios tiene las mismas 3 enfermedades que tenían aquellos. La vida está llena de tantas decisiones. La vida está llena de tanto trajeteo. Esta mañana yo venía en el freeway. El 405 casi siempre está lleno, bumper to bumper. ¿Entienden todos? Todos entienden inglés, ¿verdad? Los freeways se llenan de lunes a sábado, pero el domingo el freeway está solitario. El pueblo, América, se ha olvidado de Dios. La gente que conoce a Dios, y el diablo es muy astuto, porque algunos, el enemigo les dice: te voy a dejar que vayas a la iglesia, pero no quiero que levantes las manos. El enemigo le dice: te voy a dejar a la iglesia, pero no quiero que alabes a Dios. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no quiero que te envuelvas en nada. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no hagas promesa. Israel se había olvidado del pacto que Dios había hecho con ellos.
El pueblo de Dios se había olvidado del pacto que Dios había hecho con ellos, porque Dios, cuando Él promete, Él lo cumple. Su palabra dice: así ha dicho Jehová. Y Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dios habla a su pueblo y la historia se vuelve a repetir. Las prioridades tuyas no son mis prioridades. Y no son las prioridades de Dios. Los valores que tú le pones a la vida, quizás muchas cosas se han devaluado, han perdido su valor. Antes venías a la iglesia, si había servicio todos los días, venías todos los días a la iglesia. Si tenías tanta hambre por buscar a Dios y estabas tan hambriento de buscar a Dios que no perdías ninguna oportunidad. La casa de Dios era un lugar de adoración. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no quiere solamente cuerpos que calienten aquí las bancas. Él no quiere que solamente vengamos a la iglesia entrada por salida. Y los 3 pecados del pueblo de Dios, primero es la indiferencia hacia Dios. Segundo, la infidelidad a la casa de Dios y a su palabra. Incredulidad, porque Dios ha hablado y Dios promete estar con nosotros y Dios promete bendecir a su pueblo hasta cuando tú te humilles y yo nos humillemos delante de Dios y le pidamos perdón, porque hay veces que somos indiferentes. La indiferencia es un pecado crónico. Israel sí tenían un buen templo y sí el Señor los bendecía y estaba Dios con ellos, porque dice el Señor: ustedes van a ser mis hijos y yo voy a ser padre para ustedes, yo los voy a cuidar. Y cuando Dios dice que Él nos va a suplir y a cuidar y a derramar bendiciones, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. El Señor mandó el cautiverio y fueron llevados cautivos. Y luego el Señor, después de 70 años, movió el corazón de Ciro, el rey medo-persa, y a Darío para que regresaran. Noten ustedes que Dios está en control del mundo, Dios está en control de los reyes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Babilonia se creía muy poderosa, pero después vinieron los medos persas, y en una noche de fiesta que Belsasar estaba gozándose con todos, miró una mano que escribía en la pared y él no entendía aquella escritura, le parecía griego. Mené, mené,
Mené, mené, requelo parsi, algo así. Él no entendía, pero su mamá le dijo, uno de los que vinieron de allá del cautiverio, que se llama Daniel, él tiene el Espíritu de Dios. Y él ha revelado los sueños a el rey anterior, que era el tío, Nabucodonosor, tuvo sueños y Daniel se los reveló. Y todos querían saber el secreto. Pero el secreto de Daniel era que él conocía al Dios de los cielos. Él tenía una relación personal con el Dios omnipotente. Él tenía una relación personal con el Dios creador del universo, y él le revelaba a Daniel todos los secretos y sueños. Cuando Belsasar escuchó la revelación de que era aquella mensaje, aquella mano que había escrito en la pared, él se quedó pálido. ¿Por qué? Porque el mensaje era: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. En otras palabras, no diste el kilo. No vales. El reino babilónico fue derrotado. Los soldados medos persas entraron y destruyeron a Babilonia. Y ellos fueron los que Dios los puso. Y a través de Ciro y Darío, Dios les revelaba a ellos, y Dios tenía control sobre de ellos, porque el Señor es el omnipotente Dios, y Él es el que controla todas las fuerzas del enemigo. El enemigo tiene cierto poder, pero su poder está limitado. Su poder no se compara al poder de Dios. Aleluya. El enemigo hizo estragos, y los babilonios destruyeron a Jerusalén, y destruyeron el templo, y destruyeron toda la ciudad. Y cuando regresaron ellos, hubo tres diferentes personas, diferentes grupos que vinieron del exilio. Este es el primero, cuando ellos se regresaron a su tierra, Jerusalén. Y cuando regresaron, ¿qué es lo que hicieron el pueblo? Sí, el Señor los empezó a bendecir. El Señor empezaron otra vez a levantar sus casas, a arreglar sus casas, y arreglaron todo muy bonito. Les pusieron jardín, les pusieron el mejor zacate, ese zacate que cuesta mucho, que parece una alfombra. Y tenían muy arregladas sus casas, pero se estaban olvidando de la casa de Dios. ¿De qué sirve que nos afanemos tanto por ganar dinero y el trabajo y los amigos y aquí y allá, y nos afanamos tanto por otras cosas y descuidamos los propósitos más grandes que Dios tiene para su casa? La casa de Dios. La casa de Dios. Ellos dijeron: ya la gloria de Dios no va a ser igual. Ahora yo creo que Dios ya se olvidó de nosotros. La gloria primera ya no puede ser mejor que la postrera. En otras palabras,
Ellos estaban diciendo que el templo ya no tenía solución, ya no tenía remedio. Pero vino la palabra de Jehová diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Y mi casa debe de también ser adornada, y mi casa debe de ser edificada bajo columnas fuertes. Todos el pueblo debe de estar unido para edificar la casa de Dios. Todos nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo en la casa de Dios. La presencia del Señor era como una nube. Dice que cuando la nube posaba, la presencia de Dios estaba ahí con ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios siempre estará con aquellos que le alaban en espíritu y en verdad. Aleluya. Pero ellos dijeron: no, no es tiempo todavía. Para ellos no era tiempo, pero para Dios era el tiempo propicio, el tiempo necesario que su casa debía de empezar a edificarse, y no tan solamente de ser edificada, pero que fueran fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. Porque si Dios dice: yo estaré con vosotros, Él va a estar con nosotros. Aleluya. Pase lo que pase en el mundo entero, pase lo que pase en la economía, pase lo que pase con el dólar, si el dólar se devalúa, para mí estamos escuchando al creador de la tierra, aquel que dijo: mío es el oro y mía es la plata. Aleluya. El Señor es el creador glorioso y maravilloso, que Él nos ha dado tantas cosas, y en esta tierra hay tantos minerales, y algunos le han sacado y están chupando a esta tierra de tanto petróleo, ¿verdad? Le llaman el oro negro, porque los árabes, y por allá y por acá y por todo el mundo, se han hecho ricos, pero se han olvidado de aquel que es el dueño absoluto de todo lo que Él ha hecho, de la creación, la tierra. Él es el dueño de nosotros mismos, porque Él nos hizo y no a nosotros mismos. Aleluya. Somos pueblo de Dios. Aleluya. Y tú y yo somos los que edificamos y reconstruimos el templo de Dios. Pero hubo mucha infidelidad, y la infidelidad es otro de las enfermedades críticas del pueblo. El enemigo dice: te voy a dejar ir a la iglesia, pero no quiero que pagues los diezmos. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero tírales $1 de vez en cuando, porque tú no tienes mucho dinero, acuérdate. El enemigo es astuto y ha enceguecido la mente de muchos, y hay muchos creyentes que solamente creen: yo y solamente yo y nadie más que yo, y todo para acá como el asadón, ¿verdad? Todo lo que viene para mí es mío, y lo que es mío, y lo tuyo es tuyo. El egoísmo, la infidelidad hacia Dios, que es el que nos da todas las cosas. ¿Que no es el Señor el que nos guarda de peligros? ¿Que no es el Señor el que nos sana de todas enfermedades? ¿Que no es el Señor el que nos ha prometido estar con nosotros y ayudarnos en tiempos de necesidad? Porque cuando tú no tienes trabajo, ¿a quién vas a ir?
Tú vas a ir al Señor. Señor, abre puertas para que yo encuentre un trabajo. Una vez vino aquí una persona: pastor, ore por mí para que yo pueda encontrar un trabajo. Y yo le pregunté: ¿y qué si lo encuentras? ¿Qué vas a hacer? Pues se le prendió el foco rápido y dijo: voy a dar mis diezmos. Muy bien, le dije yo. Pero ¿qué si te piden overtime el domingo? Sopló. No, pues ahí vamos a tener problemas porque el overtime es doble y me lo pagan. Pues oramos, el Señor le concedió un trabajo y estaba haciendo mucho dinero, y ya no lo empecé a mirar en la iglesia. Y cuando lo encontré por allá en el mercado: ¿qué pasó, hermanito? ¿Dónde estás? El trabajo, hermano, el trabajo, pastor, me dan horas extras. El overtime está muy sabroso. El overtime es el que me ayuda a pagar el carro y la troca. Tantas cosas que pueden hacer obstáculo para que tú seas fiel al Señor. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, y Él tiene almacenes grandes, Él tiene bodegas grandes para suplir la necesidad que tengas, porque Él ha prometido suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y la infidelidad hacia Dios, la infidelidad al templo, la obra que el Señor ha levantado. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, y el enemigo dice: te voy a dejar ir a la iglesia, pero no te envuelvas tanto con esas hermanas chismosas. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no te envuelvas con ese chapulín, esa chapulinada de hombres ahí que son flojos. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no hagas nada, no hagas nada, no tienes que hacer nada. Dios es bueno, Dios suple la necesidad y Dios te va a ayudar en todo, pero no hagas nada. Y yo creo que nos hemos acostumbrado de que hay un 80% que nomás están mirando a ver qué pasa, y 20% que son los que sostienen la iglesia. ¿Qué está pasando? El pueblo se olvidó del pacto, el pueblo se olvidó de las promesas que Dios les había dado. Los profetas hablaban y el Señor los bendecía. Los huertos daban sus frutos, la cosecha era doble, y había tanto aceite de oliva y tantas cosas, y no tenía necesidad, porque Dios es fiel. Pero si tú empiezas a creerte lo que el enemigo te dice, y si te duele mucho, te va a seguir doliendo. Pero alguien dijo que hay que ganarle al diablo: cuando duele más, hay que dar más, y se te va a quitar el dolor, porque Dios te quita el dolor. Dios te sana. El dolor de dar, el dolor de desprenderte de todo lo que el Señor te ha dado, porque es mejor dar que recibir. Bienaventurado el que sabe dar, porque el Señor lo va a bendecir más. Y su palabra dice: vosotros me habéis robado. Malaquías 6. ¿Y qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No hay muchos amenes, no hay muchos, pero Dios está en su santo templo y cae delante de Él toda la tierra. Aleluya.
porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Y luego el enemigo también, si te ha puesto esas cosas, ¿qué queda de más? El enemigo es astuto porque te mete duda, y la duda produce incredulidad. La incredulidad en estos días, hermano, está en un porcentaje muy alto, porque hay creyentes que antes creían y ahora no creen. Antes creían en la presencia de Dios y ahora se alejan de la presencia de Dios. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no le pidas al Señor que te bautice. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no quiero que empieces a meterte tanto en ese poder del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que no cree ya en el poder del Espíritu Santo. Ya no cree más en la presencia de Dios. Y me pongo a pensar, ¿qué era más importante para el pueblo de Dios? ¿El solamente ir al templo? No. El de ver que la presencia de Dios estaba con ellos. Aleluya. Eso era lo importante, eso era lo más grande. Y para nosotros, para ti y para mí, lo más importante es que el Señor manifieste su poder y que su presencia esté continuamente contigo y conmigo. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres que el Señor te bendiga? Acércate más para oír, acércate más para buscar al Señor. El profeta Jeremías en capítulo 29, el verso por ahí 13, dice el profeta Jeremías: en los tiempos cuando yo haré volver la cautividad, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. El corazón es el que debe de ser transformado. El corazón del creyente, así como el pueblo de Israel que se alejó de Dios y ya no había, se alejó del pacto y ya no creían en las cosas que Dios les había dado, les había dicho. Todavía la historia se repite otra vez y estamos viviendo en cautiverio. Muchos creyentes están cautivos. Ya el Señor ha venido y Cristo vino. Zorobabel es el mismo tipo de Cristo, porque Él vino para edificar la ciudad y edificar las vidas de ellos y traer vida a Jerusalén. Pero Cristo vino y nos trajo vida. Y Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Cristo ha venido y nos ha dado ya libertad, porque a través de su sangre preciosa y a través de su sacrificio en la cruz, tú y yo hemos sido libertados del poder del enemigo, y el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Aunque el enemigo es muy astuto, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. La cruz para nosotros es el símbolo precioso de que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Hay muchos creyentes en este día que están siendo esclavizados por el enemigo porque se encuentran desarmados, no conocen las armas que Dios nos ha dado, no conocen
a la persona del Espíritu Santo, no conocen el poder que podemos tener a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo ya vino, ya descendió y ahora su presencia está por todas partes. El profeta Joel, capítulo 2, verso 28 dice: derramaré de mi espíritu sobre todas las naciones, derramaré de mi espíritu sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre toda nación. Y el Espíritu Santo ahora está en toda la tierra y su gloria la llena todo. Ellos decían: la gloria de Dios no va a ser igual, porque la primera era la buena. Pero el profeta dijo, y Dios dice: mi gloria será mejor la postrera que la primera. La gloria de Dios está con nosotros. La gloria de Dios ya vino y resplandeció allá en aquella noche en Belén de Judea. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. El Espíritu Santo descendió en el capítulo 2 del libro de los Hechos y dice que se derramó y que había como llamas encendidas en sus cuerpos y en sus cabezas, y estaban llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, hablaron en otras lenguas que no habían sido aprendidas. Qué bueno es saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero la pregunta es: ¿quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que el Señor esté con tu vida, en tu vida? ¿Quieres que el Señor te bendiga? ¿Quieres que el Señor te use? Que te use para seguir edificando el templo, edificando la iglesia. Porque la iglesia no es solamente las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros y tenemos que seguir adelante alcanzando a otros con la ayuda del Espíritu Santo.